La noticia o nota informativa es un texto que presenta información sobre un acontecimiento relevante. Asimismo, debe ser precisa, concisa y breve. Las características de una nota informativa es que debe ser precisa. Cada afirmación y referencia deben ser exactos. Debe ser equilibrada, tener información suficiente para dar real dimensión a los hechos. Objetivo: presentar información de un tema de interés público, clara y concisa, fácil de entender para los lectores, y reciente y oportuna. Debe ser un tema de actualidad. En la noticia se utiliza la técnica de la pirámide invertida, que consiste en redactar la información de manera decreciente en importancia. Primero lo más importante y luego lo menos importante. El primer párrafo o lead es el primer párrafo del texto en una nota informativa. Responde a las 5 preguntas del periodismo resumiendo lo más importante de la noticia. Las partes de una noticia son la volada, que es una frase breve que complementa el titular. El titular es una frase que resume la noticia resaltando lo más importante. Y la bajada es igual que la volada, que es una frase breve que complementa al titular. El crédito, que es el nombre del redactor, y el cuerpo, el texto de la nota informativa. La entrevista informativa. Se trata sobre informar un acontecimiento actual basado en una conversación entre el periodista y una o más personas para obtener mayor información, opiniones y testimonios sobre el hecho noticioso. Las partes de una entrevista informativa o para realizar una entrevista informativa son las siguientes. Investigación. Indagar todo aquello relacionado con la noticia y así poder formular las preguntas más convenientes. En segundo está cuestionario, que es elaborar un cuestionario para llevar un orden en la conversación con el entrevistado. En tercera tenemos la entrevista, ¿no? Esto debe ser grabado con algún dispositivo, además llevar un blog para anotar algunos puntos o ideas importantes. Tercero, la transcripción. Debemos trasladar un archivo de audio a uno de texto. Y por último, la edición. En este proceso se debe transcribir y pulir el material, reflejando así con precisión la intención y contexto que se quiere dar a conocer en la entrevista sobre el hecho noticioso. Bien, el reportaje. Es un género periodístico que analiza, investiga e informa sobre un tema de manera detallada y profunda. Un reportaje es un texto más extenso que una entrevista. Aquí se ofrece una visión más completa de la noticia a tratar. El reportaje debe ser de un tema coyuntural, el cual debe ser de interés público. En un buen reportaje no deben haber ni buenos ni malos, sino hechos concretos para que el lector saque sus propias conclusiones. Esto quiere decir que como redactores no debemos dar nuestro punto de vista. El reportaje es diferente a una nota informativa, debe ser más literario, debe usar oraciones cortas, citar fuentes personales y documentales. Aquí nos basamos en investigación apoyándonos de las entrevistas. De esta manera redacté mi reportaje sobre el turismo peruano y cómo ha sido afectado notoriamente por la inseguridad ciudadana. El reportaje, a comparación de la noticia, como le dije anteriormente, es más literario. Es por eso que el titular que coloqué es El turismo en tiempos de violencia. Contoné con una bajada y mi nombre. En una noticia se empezaría con un lead, pero en el reportaje se le dice entrada. Y aquí es donde se debe llamar la atención del lector. Es por eso que inicié contando la historia de Sonia Malco, una guía de turismo chiclayana, y ella vendría siendo mi primera fuente personal. A ella la entrevisté previamente y la coloqué aquí en el reportaje, pues, ¿no? Más adelante, ahí se puede ver, cité a Juan Stossel, quien es el CEO de Casa Andina, y él vendría siendo una fuente documental, ya que saqué la información de un artículo de opinión que él escribió. A lo largo del texto, todo tendría que ser literario, y también en la parte del cierre. Al final se escriben recomendaciones y se incluye una reflexión para el lector. Partes importantes de la crónica. Empezamos por el titular. El titular tiene que ser llamativo, directo para captar la atención del lector. También tiene la entrada o lead. Esto introduce el tema con los datos esenciales. Por ejemplo, qué, quién, dónde, cuándo y cómo. También tiene el cuerpo narrativo. El cuerpo narrativo desarrolla los hechos en detalle.
utilizando descripciones, contexto y análisis. También tiene el clímax. El clímax es el momento de mayor impacto o de tensión en el relato. También tiene el desenlace o cierre. Esto concluye con una reflexión o resolución de los eventos narrados. Y bueno, en resumen, la crónica periodística informa sobre hechos reales de manera detallada, combinando un rigor informativo con un estilo narrativo que cautiva y conecta emocionalmente con el lector. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jennifer y en este trabajo yo estuve a cargo de la columna de opinión. La apropiación cultural fue el tema que yo toqué y fue sobre el caso de Anisa Manés. Y en este trabajo yo utilicé lo aprendido en redacción periodística. Para estructurar mi análisis, utilicé un enfoque claro y conciso, siguiendo el esquema de introducción, cuerpo, reflexión y desenlace. Primero conceptualicé el caso, destaqué las declaraciones de Anís con los involucrados y su interacción con la comunidad Chipio-Conimo y cómo este episodio desató todo un debate en redes sociales sobre la apropiación cultural. En el cuerpo desarrollé puntos clave, que fue desigualdades históricas y reflexioné sobre cómo este desequilibrio entre diseñadores como Samanés, que acceden a plataformas globales y más oportunidades, y las comunidades diseñadoras como Gladys, que luchan por preservar su patrimonio. Analicé las declaraciones de los involucrados desde una perspectiva crítica. Empleo la objetividad y el análisis del discurso. Y en reflexión yo conecté con otros temas, como dinámicas del poder y responsabilidad de los diseñadores en respetar justamente a las comunidades. Y cierro esto con un mensaje claro. Llamo a reimaginar las colaboraciones culturales desde el respeto y la equidad y hacia un cambio que fomente un valor meramente ético. Eso es todo. Gracias.